Damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos en la serie de Segunda de Pedro. Hoy estamos en el capítulo 1, versículo 5, y continuamos con esta serie hermosísima. Abra sus Biblias. ¿Traen sus Biblias? A ver, levántela el que trae su Biblia. ¿Sí? Ya casi somos más, ya casi, ya. A ver, el que no traiga Biblia no se va a salvar. A ver. Recuerden que la Biblia es un testamento. Se le llama Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y aquí están escritas todas las promesas. Todas las promesas que Dios tiene para ti, aquí están escritas. Y si tú no tienes Biblia, es como quien te hubiera heredado unas propiedades. Un tío de allá de Europa, imagínate que te dejó unas propiedades y unos edificios y unas cuentas en el banco, y tú dijeras, no tengo, yo no quiero ver lo que me dejaron. Nadie dijera eso, ¿verdad? Imagínate que vale más la palabra de Dios, dice la Biblia, que aún las piedras preciosas. Ok, a manera de introducción, estamos estudiando esta carta, ¿verdad? Y Pedro escribe esta carta para cristianos, para que se den cuenta de los falsos maestros. Y aquí Pedro, con una destreza impresionante, con una destreza espiritual sin duda, enseña algo que jamás los falsos maestros, dos cosas, ni podrán enseñar, ni nunca un falso maestro, un falso líder, un falso cristiano podrá obedecer. Aquí vamos a ver una lista de que de los falsos nunca podrán obedecer esta lista que hace Pedro. Jamás. Es un filtro para que nosotros midamos quiénes son un verdadero y quién es un falso. Aquí está esta lista. Y si tú estás fallando en 2 o 3 puntos de esta lista que vamos a ver a continuación, es que tu vida espiritual anda un poco chueca, ¿sí? Tenemos que estar viviendo al 100% en esta lista. De hecho, ¿verdad? Este fragmento que vamos a leer nos enseña esto, que es la conferencia que así la nombre: haciendo esto no caerás jamás. Haciendo estos puntos no vas a caer. Dios te garantiza que vas a poderte sostener de pie siempre hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos pues a continuar. Hay otros textos en la Biblia, muy pocos textos así compactos, donde enseñen que nosotros podemos estar firmes siempre en la presencia del Señor. Hay unos cuantos. No hay muchos. Claro que la Biblia, eso es lo que enseña. La Biblia enseña que tú, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia enseñan a apartarte del pecado para que tú y yo vivamos felices por siempre. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero muy pocos compendios, pocos textos en la Biblia, así en una forma compacta, enseñan a no caer. Por ejemplo, vamos a Salmo 1. En el Salmo 1 tenemos otra lista que vamos a ver a manera de introducción, para que la veamos. Tenemos también en Josué 1:8, cuando dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de que día y de noche, de 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 día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que está escrito, y harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. O sea, Dios garantiza que si tú meditas en la palabra de Dios de día y de noche, todo te va a salir bien. Y cuando dice que todo, es que todo te va a salir bien. Vamos pues al Salmo 1.
dice, bienaventurado el varón. Esta palabra bienaventurado es dichoso, feliz, contento, sonriente. De verdad es una persona que se le nota en el rostro, esa persona bienaventurado, se le nota el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra consejo es el que escucha, no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, estas personas caminan se quedan, o sea, simpatizan, el que anda en camino simpatiza con los pecadores, y dice, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Estas son el tipo de personas que se quedan. O sea, primero escuchan, luego, número 2, simpatizan, y tercer lugar, se quedan con el pecador. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche. Otra vez, igual que Josué 1:8. Y esta palabra delicia es que causa placer. Una persona que va a la palabra de Dios y está metida en la palabra de Dios y que hace su delicia de la palabra de Dios, no un cumplimiento, sino una delicia, esa persona dice que será prosperada. Dice en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, prosperará. Igual que el apóstol Pedro, lo dijo él, que todo lo que hicieses nunca iba a faltar nada en tu vida, y él asegura que si tú haces estas cosas, no vas a tener necesidad de ningún bien ni de ninguna otra cosa. Al contrario, serás como tierra deseable. Muchos van a correr a pedirte el favor y tú no vas a pedirle favor a nadie. Tú serás cabeza y no serás cola. Estarás enfrente y nunca estarás atrás. Tendrás y te sobrará, ¿verdad? Vas a tener tu refrigerador lleno y no vas a tener que pedir. Vas a tener amor en abundancia. Vas a estar en perfecta comunión con el Señor, para que tú te pidan que tú ores por ellos y no que oren por ti. Siempre asegura Dios que la vida espiritual que tú estás en Cristo Jesús es una vida de abundancia. A veces Dios permite que nosotros tengamos necesidades de algunas situaciones. A veces Dios lo permite. Pero es por un proceso de enseñanza, es por un proceso para que tú empieces a ver ciertas circunstancias, que seas misericordioso, que tengas amor. Y algunas veces falta la unidad en la familia, hay un problema que tenemos que estar resolviendo, o hay problemas económicos. Señor, quizá tú no estás dando tus diezmos y tus ofrendas, ¿verdad? Y todo tiene un porqué de las cosas. No se mueve nada en este mundo sino un porqué de las cosas. Nada llega por casualidad. Esto dice el mundo. El mundo le llama las cosas que son fortuitas y que son esporádicas, ¿verdad? Que es una casualidad. Y en la Biblia no le llama casualidad a nada. Hay algo que está pasando atrás de todos esos problemas que tú tengas, aunque sea chiquito. Está la mano de Dios operando en tu vida. Y no le puedes llamar casualidad o una circunstancia. Hay algo que está pasando. A mí se me poncha la llanta de un carro y yo digo, ¿y por qué, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar en esta situación? Hay algo que está pasando ahí. ¿Por qué te quedas callado? ¿Y por qué te acomodas a una mala vida? No es el proyecto ni el plan de Dios. Amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. No hay tal cosa que tú estés sufriendo, ¿verdad? Por años y años y años y años en la misma situación. Hay un problema espiritual que tú no has querido poner a cuentas con Dios. Ok, y regresamos a nuestro texto. Y empezamos en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Esto de poner toda diligencia, esto de
Esta palabra las vamos a ir desglosando, le vamos a meter lupa, vamos a profundizar en este versículo 5 y 6, 5, 6 y 7, lo vamos a profundizar y vamos a ir a las raíces para que nos enriquezca la enseñanza. Esta palabra diligencia es la palabra sponde, S-P-O-N-D-E, sponde, y significa rigidez, velocidad, celo, disciplina, esfuerzo. O sea, este tipo de personas son sumamente esforzadas. Una vida cristiana sin esfuerzo y sin hábito jamás tendrá éxito. Platicaba con un hermano que es militar y le digo, oye, ¿y qué pasa si un soldado llega sin los pies, con los zapatos sin bolear? Y dice, no, a un soldado, si llega sin los zapatos sin bolear, lo arrestamos y lo metemos, ¿verdad? 2, 3 días está encerrado sin regresar a su casa, sin ver a su esposa ni a su familia. 2, 3 días. Le digo, ¿por los zapatos boleados? Sí. Le digo, ¿y eso aplica en todos los países? Se me ocurrió preguntar, ¿no? ¿Eso aplica en todos los países? ¿Y quién cree que me contestó? Dice, no. En otros países ni siquiera existe en su código militar esta disciplina. Por ejemplo, dice, en Japón ni jamás se le ocurre a una persona llegar con zapatos sucios. No está en su mente, ni tampoco llegar tarde. No está en ellos. Los japoneses tienen mucho problema con los mexicanos. Cuando un japonés viene, ¿verdad? Y cuando tienen aquí inversiones y proyectos, y los japoneses dicen, ¿cómo es posible que el mexicano llegue tarde? Dice, es algo que nosotros no lo entendemos. Ellos llegan, nunca, tan malo es llegar antes como llegar después, ¿eh? Es impuntualidad llegar antes como llegar media hora antes a tu estudio. Porque la hermana todavía no está preparada en su casa y tú llegas, ay hermana, ya llegué, y oye, y estaba preparando el café y anda, ¿verdad? ¿Y cómo te va a atender? Tan malo es llegar antes como llegar después. Es impuntualidad las dos. Déjeme explicarlo. Si tú llegas antes, estás incomodando a la familia. Y si llegas tarde, incomodas al estudio. ¿Cómo debemos llegar? Puntuales. Es algo que nosotros tenemos que tener, la puntualidad, la disciplina. Y la disciplina es un esfuerzo. Todo lo que nosotros hacemos en las cosas de Dios debe de esforzar, debe de causar dolor, ¿verdad? El esfuerzo de una persona, un cristiano que no tiene esfuerzo. Escúchenme esto, un cristiano que no se esfuerza es un cristiano que vive una vida tibia y sin éxito. Sin lugar a dudas, si tú no te esfuerzas en tu trabajo, tú eres el tibio y no calificas para un ascenso, no calificas para que te postulen para un mejor sueldo. Imposible, porque debe de haber un esfuerzo en nosotros, sobre todo si te dices que eres cristiano. Por eso dice la Biblia en Eclesiastés 12:1, dice, antes de que vengan los días malos, les está hablando a los jóvenes, antes de que vengan los días malos, busca las cosas de Dios. O sea, si digas, a lo mejor alguien que esté aquí sentado diga, no, yo no tengo problemas de lo que está hablando este hombre aquí enfrente, este pastor, lo que sea, y tú estás ahí sentado y dices, yo no tengo días malos, la verdad, a mí me va muy bien y tengo todo. Bueno, la Biblia dice que si tú tienes todo, empiezas a buscar de Dios ahora para que cuando tú tengas un problema, tu comunión con el Señor esté ya correcta, y cuando Dios te permita tener a ti un problema, y en ese momento tú tengas la línea telefónica abierta con Dios y le pidas lo que estás necesitando. El otro día una persona ya tenía un tiempo, su hijo cae al hospital y me dice, pastor, cayó mi hijo al hospital y no sabemos qué le va a hacer, qué le va a pasar. Y inmediatamente que me estaba hablando y me estaba diciendo, yo pude discernir que esa hermana no tenía comunión con el Señor. Le digo, hermanita, antes que nada, ¿cómo está tu corazón? No, eso no importa, importa mi hijo. Le
Digo, no, déjame pues llegar a tu hijo, pero antes quiero preguntarte cómo está tu corazón y tu relación con Dios. Dice, bueno, pastor, realmente estoy muy fría con el Señor. Y le pregunté yo, ¿y si tú hubieses estado bien caliente en las cosas de Dios, con una relación bien estrecha con Dios, tú estuvieras sufriendo como estás sufriendo, sí o no? Y me dijo, claro que no estaría sufriendo. Número 2, quiere decir que tú estás pensando en este momento que Dios te está castigando. Y me dijo, efectivamente, estoy pensando que Dios me está castigando. Porque es el pensamiento que Satanás pone en una persona cuando está tibia. Inmediatamente piensa, lo primero que piensa es castigo. Siempre piensan es castigo. Y cuando Dios no castiga así, no castiga así. Dios quiere, claro, que Dios es de reprensión, Dios es de jalones de orejas, Dios es de amor, más vale disciplina manifiesta que amor en oculto. Dios lo hace, ¿verdad? Pero Dios nunca, escúchame, nunca es reactivo. O sea, Dios no reacciona inmediatamente. Eso es importante entenderlo. Ok, vamos pues a la segunda, dice el segundo punto, lo vemos aquí, ahí lo van buscando, yo los voy a ir diciendo. Poniendo toda diligencia. Este es el segundo punto, poniendo toda diligencia. Ahí estamos en nuestro texto, en el primera de Pedro 1:5, dice poniendo toda diligencia. Sí, ya lo dije, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo, perdón. El número siguiente, añadir más fe. Añadir, dice, poniendo toda diligencia, y añadir a vuestra fe. Dice que añadas a la fe. Esto de añadir a la fe es que, ¿sabías tú que hay personas que tienen unas fe increíblemente grandes y hay quienes tienen una fe increíblemente enanas? O sea, no es porque Dios te haya dado, porque dicen, la otra vez oí a un hermano que saca versículos del contexto para pretexto, y me dice, la Biblia dice que Dios dio una medida de fe a todos. O sea, yo tengo una fe chiquita y tú tienes una fe grande. No es cierto. Eso no dice la Biblia. O sea, no es que Dios te haya dado una fe pequeña, sino que Dios repartió la fe en medida igual a todos. Y unos la hicieron crecer y otros la han mantenido una fe enana. O sea, depende de ti. Hermano, ¿y qué tengo que hacer para hacer crecer mi fe? Porque dice aquí, añade a tu fe. Es importantísimo entender esto, porque miren, la maldad está aumentando. Cada día hay más páginas pornográficas, cada día hay más homicidios, cada día hay más drogas nuevas, cada día hay más delincuencia y no va a parar. Cada día hay más falsos pastores, cada día hay más falsas doctrinas, cada día está aumentando los terremotos, los tsunamis, los huracanes, las sequías. Está aumentando cada vez más. Y si tu fe es la misma de hace 2 años o de 3 años, estás en un problema espiritual. Nosotros tenemos que crecer en la medida mínimo, en la medida que la maldad está creciendo. Porque si tú no creces, la maldad va a crecer. Y si tú dices, yo ya sé eso que está diciendo el pastor, tú seguramente ese pensamiento es de una persona que no ha crecido en las cosas espirituales. Entonces nosotros tenemos que prepararnos con más estudios, con más dedicación, con más oración, para que nosotros podamos ver esta avalancha y seamos gigantes espirituales y veamos esta avalancha es como un tsunami que viene sobre este mundo. Y si tú no estás tomado de la mano de Dios, seguramente vas a fracasar en tu vida espiritual. Hebreos 12:1. Vamos a Hebreos 12:1. La Biblia dice que la fe es por el oír
y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para que tú crezca tu fe? Fácil, tienes que creer más de lo que la Biblia dice. O sea, creer es leer, y que cuando tú estás leyendo la Biblia, es Dios quien te está hablando, y es Dios que tú tienes que creer y obedecer cada texto de lo que la Biblia dice. Eso es la fe. La fe es que tú le creas más versículos bíblicos a Dios. Entre más versículos bíblicos le crees a Dios, tienes una fe mucho más grande. ¿Sí? Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el consumador? Llámale fabricante. ¿Quién inventó la fe? Dios. Dios inventó la fe para que esa fe Jesús nos la enseñara. O sea, Él es el fabricante de la fe. No hay otra forma de que tu fe crezca. No existe. Está en la mentira de la mente, en el perverso corazón, pensar que tú puedes crecer tu fe de otra forma. No existe. Hay personas que ni conocen la Biblia y dicen, tengo fe. Y yo les digo, caray, ¿qué tipo de fe es esa que esas personas hablan? Y dicen, ¿verdad?, en los programas de televisión, hay que tener fe. Y yo les digo, ¿y cómo ellos hablan de algo que no conocen? Pero ellos le llaman fe, el mundo le llama fe a esperar un milagro. Y la Biblia le dice fe a conocer las cosas de Dios. Hay un abismo de diferencia. Nuestra fe no está basada en lo que nosotros esperamos, de regalos o de bendiciones. Nuestra fe está basada en la plataforma. Claro, quiero decir que, ay hermano, entonces no podemos esperar un milagrito. Por supuesto que sí, y yo también los estoy esperando. Escúcheme, la fe, la plataforma de la fe es la Biblia. Si no está la Biblia, tu fe está basada en hechos meramente humanos. Si tu fe está en la Biblia, en la palabra de Dios, en la memorización de día y de noche, como leímos, de día y de noche, si tú de día y de noche estás fortaleciendo tu fe, ahí está tu fe y está en una buena plataforma y estás creciendo. Hay personas que dicen, oye, pero Dios no me ha dicho cosas nuevas. Digo, yo cuando alguien me dice eso, yo digo, bueno, a ver, hermano, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Tú sabes acaso cuántos libros tiene la Biblia? 66. Y por los 66 libros no te ha hablado Dios por un versículo. ¿Qué está pasando? El problema no es de Dios. El problema de sus hijos, dice la Biblia, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Nosotros somos los que no estamos obrando correctamente. Regresamos al texto. Si tienes los ojos cerrados, yo voy a pensar que estás orando. Yo digo, este hermano está orando por mí, o hermana. Ok. Dice, añadir virtud. Añadir virtud. En el griego esta palabra virtud es la palabra arete, A-R-E-T-E, con acento en la E, arete. Y significa, porque sin el acento dijera arete, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok, pero es arete, porque lleva un acento en la E. Y esto significa capacidad. Este es importantísimo, fíjense nada más, esto me impactó, yo no lo sabía. Esta palabra virtud se llama capacidad dada por el Espíritu Santo para un cristiano para hacer actos heroicos. Impresionante, ¿verdad? O sea, es una capacidad, repito, dada por el Espíritu Santo solamente a los cristianos para hacer actos heroicos para mí mismo
o para los demás. Tiene dos vertientes: para ayudarme a mí mismo, para ayudar a mi vida espiritual, o para ayudar a los semejantes. Por ejemplo, si tú sabes que un hermano tiene necesidad de una ayuda física, ¿verdad? Y tú sabes que le tienes que ayudar físicamente, si está inválido, si está en silla de ruedas, si está en el hospital, y entonces estas personas hacen hechos heroicos. ¿Has hecho tú algún hecho heroico con un hermano sin que tengamos que reconocerlo nosotros? Dice la Biblia que te reconozcan otros y no que tú te exaltes. ¿Ha venido alguna persona que digas, caray, hermano, hermana, fíjate que tú yo no sabía que habías durado tanto tiempo orando por mí? Reconozco que eso es un hecho heroico de tu parte. O a lo mejor has pensado, o a lo mejor has tú cargado a un cristiano caído y le has hablado por mucho tiempo: hermano, levántate, ¿qué pasó? Te amamos, te bendecimos, regresa a la iglesia. Y en un hecho heroico lo has estado hablando 1, 2 o 3 años. Es hechos heroicos de hermanos que quieren levantar a un hermano caído. O a lo mejor has hecho un hecho heroico y has determinado en tu vida dejar algo. Tú sabes que todos nosotros sabemos que hay algo en nuestras vidas que nos ocasiona dificultades con Dios, ¿no es verdad? Todos tenemos debilidades. Aquí todos tenemos debilidades, ¿sí? La Biblia le llama debilidades, concupiscencias, demonios generacionales. Siempre están ahí, van a estar toda la vida, desde que te conviertas hasta que te mueras. Siempre van a estar ahí. Y esos demonios generacionales o debilidades tenemos que vencerlas. Y se necesita ser un héroe para dejar eso. No basta con hacer un compromiso mental. Tenemos que disponernos, y tú sabes qué tienes que hacer para dejar eso. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, pero no queremos, porque le sacamos al compromiso. No queremos, ¿verdad? Y cuando Dios demanda que esta virtud que nosotros debemos de tener para reflejar cada vez más la santidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Siguiente punto: añadir conocimiento. Añadir conocimiento. Vamos a Proverbios 3, Proverbios capítulo 3. Esta palabra conocimiento es la palabra gnosis. Hay muchas palabras de conocimiento y están traducidas regularmente en conocimiento. Hay palabras, por ejemplo, hay otra palabra que me gusta mucho cuando dice epignosis. Epignosis es meterte profundamente en las cosas de Dios. Y aquí es gnosis, es sabiduría, simplemente sabiduría, una sabiduría que tú debes de tener, y esa sabiduría es para que tú puedas vivir una vida despejada de las malas enseñanzas que el mundo hace. Cuando tú vives pegado a la sabiduría de Dios, dice la Biblia que no es la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de Satanás compite con la sabiduría de Dios. Compite en esa forma, que la sabiduría de Satanás quiere falsificar la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando le dicen a una persona que sabe muchos libros y es un historiador o es un científico, se le dice sabio, y es un hombre sabio, y le dicen sabio. Entonces, automáticamente esa sabiduría del mundo que están calificando a ese hombre sabio, esas personas están descalificando a una persona que sepa Biblia y que tenga una buena relación con Dios. Esa persona ya está descalificada, y esa persona ya para el mundo no es sabio. Para ese mundo, para el mundo, esas personas son religiosos, son
monjitas, ¿verdad? Y que se visten como monjita y que son aleluyos y que son pasados de moda, porque ahora está de moda tener sexo con todos tus amigos y con todas tus compañeras en la escuela. Eso está de moda. Pero la sabiduría de Dios no es esa. La sabiduría de Dios es que los jóvenes se mantengan en su cuerpo esperando a que venga su esposo o su esposa. Esa es la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría del mundo quiere contaminar y robar la sabiduría de Dios. Y cuando tú no entiendes y participas de las cosas del mundo, un poquito del mundo y un poquito de las cosas de Dios, oía un predicador que decía: sabes tanto del mundo que tienes un pie en las cosas del mundo, y sabes tanto de las cosas de la iglesia que tienes un pie en las cosas de iglesia. Que realmente, si alguna de las dos tablas te quitaran, te caerías, porque no tu peso está todo completamente cargado a las cosas de Dios, ni tu peso está cargado totalmente a las cosas del mundo. Entonces esas personas están simpatizando simplemente en las dos áreas, las del mundo y las cosas de Dios. Esta no es una sabiduría de Dios, eso es una sabiduría del mundo. Vamos pues a Proverbios 3. Y aquí otra vez: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. La sabiduría, vamos a vamos a definir qué significa sabiduría. Si quieres anotarlo y por si no lo sabes. La sabiduría ya dijimos que es la sabiduría del mundo. Ahora, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, a ver, jóvenes, ¿quién podría contestar esto? No me levanten la mano. Si Dios te dijera: oye, te voy a contestar inmediatamente lo que me estás pidiendo y contéstame lo que es sabiduría, ¿podrías decírselo? Ok, sabiduría de Dios es aplicar la Biblia a tu vida cotidiana. Tener la capacidad de contestar los problemas y las situaciones que tú estás viviendo, los problemas y las situaciones que tú estás viviendo con la palabra de Dios. Esa es una persona sabia. Alguien que llega y dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes qué? En ese momento te estás dando cuenta que esa persona no tiene un pedazo de Biblia, no tiene en su mente una Biblia, no tiene la dirección, no tiene nada, está extraviado. Claro que los amamos. Si tú eres esa persona, te amamos, no te vamos a ¿verdad?, a balconear. A ver, ya llegó el hermano que no tiene sabiduría. No. Yo también estuve un tiempo de mi vida sin sabiduría. Tienes que crecer en la sabiduría. Todos llegamos con el conocimiento sin saber nada. Una vez se me acerca otra persona y me dice: oiga, pastor, ¿y en qué libros puedo estudiar todo lo que usted sabe? Y yo le dije: ¿cómo que en qué libros? Dice: sí, ¿en qué libros? ¿Dónde? ¿En qué libros? Digo: en ninguno, en la Biblia. No necesitas más que la Biblia. No hay otros libros. ¿Quién te dijo? Pero como que queríamos completarle a la Biblia lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice, ¿verdad? Y no, la Biblia no es de interpretación privada, dice en el libro de Hebreos. O sea, no es de interpretación privada, no es lo que yo digo, no es lo que aquel cree que dice o el otro cree que dice. No, la Biblia es de interpretación. La Biblia no necesita interpretación de nadie. Ella misma, la misma Biblia, se interpreta sola. ¿Cómo? Con la suma de los versículos. Ahí es cuando nosotros podemos entender. Por eso a mí me gusta, cuando predico de algún tema, me gusta agarrar muchos versículos o varios versículos que hablen de lo mismo, para que veamos que esa doctrina no está corrompida. Si saco un versículo del contexto, el problema es que me puedo perder, o te puedes perder tú. Entonces dice aquí el versículo 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con la sabiduría.
Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿Qué tanta Biblia sabes? ¿Haces el esfuerzo de memorizar versículos bíblicos? ¿Buscas? ¿Los marcas? ¿Qué tan marcada está tu Biblia? ¿Qué tantos versículos tienes tú resaltados? ¿Tienes un versículo que Dios te haya dado hoy en la mañana? ¿Buscaste a Dios en la mañana con toda diligencia? Le dijiste: Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu entendimiento. ¿Qué tienes que decirme hoy? Esa es una persona sabia. Esa fue, bienaventurado el que fue y pidió el consejo a Dios. Tú vas y te hincas: Señor, perdóname, límpiame, ayúdame, quiero caminar esta mañana de tu mano. Y por eso tú estás aquí, porque tú estás buscando la sabiduría de Dios. Dice el siguiente, regresamos a nuestro texto en segunda de Pedro, dice añadir dominio propio. Este dominio propio es la templanza. En Efesios 4, vamos pues a Efesios 4, la templanza. Esta palabra templanza la usó el apóstol Pedro en relación a los atletas de aquellos entonces, o más bien la usaban los atletas de aquellos entonces, los entrenadores lo usaban para los atletas y les decían: templanza. Templanza, si tú quieres si participar en las Olimpiadas, tienes que tener templanza. Y la templanza estaba o está relacionada con la abstinencia sexual y con la disciplina. Siempre que un deportista, y tú lo sabes, los futbolistas, todos, ¿verdad? Ya que va a empezar el campeonato y van a ir, inmediatamente los separan de sus esposas y los llevan solos, ¿verdad?, en entrenamiento, y no pueden estar con las esposas. En un hecho de que se deben de guardar sexualmente para tener fortaleza y para tener disciplina. Y aquí a nosotros nos enseña que qué peligroso es la distracción sexual. Si hay un pecado en este mundo que yo le podría decir que es de los pecados más sobresalientes en todo el mundo, es el pecado sexual. Y si le quisieras poner un segundo lugar, pues las drogas. O sea, que las potestades de los gobiernos demoníacos que tienen los países y en todo el mundo, la perversión sexual es el número 1 de todos los pecados. ¿Qué tiene la perversión sexual que es tan atrayente a nosotros? ¿Qué tiene el pecado sexual? ¿Qué tiene? Claro que tiene muchas cosas, no vamos a estudiarlo, ¿verdad? Tiene mucha atracción hacia nosotros el pecado sexual, los pensamientos, ¿verdad?, pecaminosos, ¿verdad? Y la perversión y los chistes de Pepito nos llaman la atención y jaja, jeje, ¿verdad? Y llama tanto la perversión sexual, es un fenómeno que causa mucho morbo, y eso Satanás lo usa para desviarnos del propósito que tú tienes llamado para servir a Dios. Y si tú no te despegas de ese pecado que te está asediando, te va a consumir, te va a acabar y te va a aniquilar. Imposible que tú luches solo. Tenemos nosotros ahí en la reunión de varones, tenemos grupos, ya los presenté la vez pasada aquí, grupos de hermanos que estamos orando para los que están nacidos que tienen problemas de adicciones, sobre todo las adicciones sexuales, como la pornografía es una de ellas, y no vas a poder solo. Necesitas
2. Mira, eso es algo, es una enseñanza que, por ejemplo, Gedeón. Cuando va Gedeón y le dice, ¿verdad? Viene con 3,000 personas a derrotar a los madianitas. Y cuando va contra los madianitas, Dios le dice, son muchos, pásalos por el agua. Y ¿verdad? Y dile que todos los que vengan casados, mejor que se regresen a su casa. Y ya al final le quedan 300 hombres. Y de los 300 hombres que le quedaron, dice, ya con esos vamos a vencer. Y Dios le dice, haz tres, divídelos y haz 3 frentes. Haz un ¿cómo se dice cuando hace, verdad? Dividirlos en 3 partes, y es una estrategia de guerra. ¿Qué quiere decir? Que nunca solo. Siempre que tengamos hermanos que estén orando por nosotros. Siempre debemos de tener otros que estén orando por ti y otros que estén orando y yo esté orando también por ti. Pregunta, ¿tú tienes quien esté orando por ti? ¿Tienes un amigo que le digas, oye hermano, vamos a hacer un arreglo tuyo, tú oras por mí y yo oro por ti? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿O siempre estás pidiendo las peticiones de oración para que oren por ti? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo está tu vida? Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4. Estamos hablando de la templanza, ¿verdad? Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de perdieron toda sensibilidad, se entregaron en lascivia para cometer con altivez toda clase de impurezas. Mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? El apóstol Pablo en este fragmento está diciendo que nosotros tenemos que tener esa disciplina, una disciplina y una templanza que esa disciplina la debe de tener, debe de ser la presencia de nosotros, la templanza. Debe ser templado. Una persona templada es aquella que tiene ese dominio propio. Me platicaba el mismo hermano del ejército que le decía, oye, ¿y qué pasa cuando a una persona se le enjuicia en el ejército? Y me dice, bueno, si a una persona se le enjuicia en el ejército, y algunos que están aquí que son del ejército saben, y no me van a dejar mentir, cuando una persona está fallando y se le llama al comité, y verdad, y están ahí el comandante, verdad, están una mesa de honor, y se le llama así como en las películas y lo sientan enfrente y le dicen, a ver, fulanito de tal, usted está fallando, se le acusa de fallar en esto y en esto y en esto y en esto, y lo tienen sentado ahí enfrente. Y si la persona, escúchenme esto, y si la persona dice, es que, ¿qué tiene que decir usted? Le dan su derecho de réplica. Le dice, ¿qué tiene que decir usted? Y dice ella, es que aquello, es que fulano, es que sultano. Inmediatamente ellos saben que si esa persona empieza a quejarse o empieza a culpar a otras personas, se le ofrecen, me platicaba el militar, se le ofrecen 2 cosas. Oiga, guarde silencio, le vamos a ofrecer a usted 2 cosas. Su baja definitiva del ejército o cárcel de 6 meses. ¿Qué quiere? Son las 2 opciones que le dan por quejarse. ¿Qué me impactó? Por quejarse 6 meses o baja definitiva del ejército. ¿Cuándo se queja una persona? Cuando no está de acuerdo con las cosas de Dios. No estoy de acuerdo, pero lo disfrazamos. No,
este no canta, no me gusta, ¿verdad? Y este no me gusta como predica, y aquel, ¿verdad? ¿Verdad? Y el sonido está muy alto y está muy bajo, y el frío y aquello, empiezan las quejas, las quejas, las quejas. ¿Por qué? Porque tiene un problema sin resolver. Es las personas que se quejan. Cuando yo llamo a uno de mis equipos y lo veo quejándose, inmediatamente ya he aprendido a valorar a esas personas, y una persona que se queja no es digna de estar en el ministerio. No es digna. Tenemos que tener amor y compasión, pero una persona que se queja va a contaminar a un grupo de personas, y luego a otro grupo, y luego a toda la iglesia. Una persona que se queja, si tú no quieres servir en las cosas de Dios, es tu decisión. Pero si tú quieres servir en las cosas de Dios, entendamos que para servir en las cosas de Dios es decir, sí Señor, ordene usted Señor. Vas a un lugar donde tienes que obedecer y necesitas forzosamente la templanza, el dominio propio, y aguantar y morderte las mejillas, pero nunca perder esa templanza que debe de estar en nosotros los cristianos. Siguiente punto: añadir paciencia. Añade paciencia, añade. Siempre que veas, y añade a tu paciencia virtud, y a la virtud paciencia, son, ¿verdad? Son rasgos de que tienes que añadir. Añade, siempre estar añadiendo paciencia, añadiendo fe, añadiendo templanza. Esta palabra paciencia en el griego es la palabra hupomone, y es aguantar alegre. Mira, otra vez, lo mismo, paciencia. ¿Quién es un paciente? Alguien que aguanta alegre. ¿Quién es alguien impaciente? Alguien que no aguanta alegre. Está sentado, pero está enojado. ¿Sí? Hay personas que tienen paciencias admirables. Son admirables, de veras. Luego llegan hermanos, ¿verdad?, que están sufriendo en algunas situaciones y que el Señor los lleva por pruebas largas y que están gozosos, alegres, y es admirable. A mí me ha tocado ir a orar por a personas a los hospitales y llegan ahí, llego a orar por los hospitales así. Son pocas veces, sí, pero sí me ha tocado, pocas veces, y me ha tocado ir a orar por ellos. Y en vez de que yo ore por ellos, en vez de que yo les dé una palabra de aliento, ellos me la dan a mí. Estoy tan feliz, pastor, no tiene idea. Digo, oye, pero ya tienes que te acaban de decir que ya te vas a morir breve. No, hermano, eso no es nada. Déjeme decir lo que el Señor me dio aquí en el libro de Hebreos. O sea, están gozosos. Hay una alegría inexplicable en ellos. Hay dos caminos que podemos tomar: la amargura o la alegría. ¿Cuál tomas? Mira, hoy tú te pusiste los zapatos en la mañana. Creo que todos tenemos calzado, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? ¿O habrá uno que venga sin calzado? ¿No? Ok. ¿Por qué te pusiste el zapato, la zapatilla, o las mujeres, o el guarache, lo que traigas? ¿Por qué te lo pusiste? ¿Qué te pusiste primero? ¿El derecho o el izquierdo? Ok, fue una opción, fue una decisión. Tú tomaste esa decisión, ¿no es verdad? ¿Y con qué pie te levantaste? Fue otra decisión. ¿Y sabes qué? Y la decisión en la mañana de estar alegre la tomaste en la mañana. Y la decisión de estar amargado y rencoroso la tomaste otra vez en la mañana. Porque la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3 que la mañana las misericordias de Dios son nuevas. No es la misma de ayer. La de ayer estuviste amargado, la del día de hoy tú puedes cambiarla si tú quieres. Pero si tú quieres tomar la misma amargura de ayer, puedes hacerlo. Es decisión tuya. No culpes a nadie. Absolutamente a nadie puedes culpar. Es decisión nuestra de venir amargado.
Si tú estás dispuesto a cambiar y decir, Señor, yo quiero ser mejor persona, agradarte a ti, Dios, quiero bendecirte a ti, no me importa todo lo que digan los demás, pero Dios demanda, para que tú puedas bendecir a Dios, Dios demanda que tengas una cara sonriente y que estés alegre, aguantando la recia. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ahora sí estamos entendiendo? Ok. ¿Qué decisión tomaste hoy en la mañana? ¿Amargado o feliz? Ok, ya, te equivocaste, venías amargado. Ok, ahora decide ser feliz a partir de este momento. A ver, la felicidad no está relacionada con lo que tienes o con lo que no tienes. Porque si vamos a eso, Jesucristo debió haber sido el ser más amargado sobre la tierra. Perdió todo. Crucificaron su vida, su cuerpo, lo humillaron. Sus predicaciones todas fueron a la basura. Aún de los discípulos, todos lo abandonaron. No quedó uno enfrente de él, no quedó uno. Todos se fueron. Después empezaron a regresar. La que regresó después ahí fue María Magdalena, ella estaba llorando, después fue Juan. Son dos los que regresó, de los que habla la Biblia, de los cientos, y de los 5,000 que les dio de comer, ni siquiera estaban ahí. Lo abandonaron. Él podría estar pensando, ¿y de qué sirvió predicarles a estos? Mira los malagradecidos, ni siquiera me defendieron. Mira, y aquel, y fulano, y aquel, mira, a ese lo resucité, a su familia, mira, ahorita viene en contra mía. Y él estaba crucificado y podía haberse amargado y no lo hizo. Él decidió vivir feliz. Y yo creo, de los que estoy viendo aquí, ninguno trae una cruz pegada a su cuerpo. O no viene clavado a la cruz. Y si tú no vienes clavado a esa cruz, quiere decir que no estás sufriendo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, no tienes razón para estar amargado. No hay. Ahora, un amargado, imposible que Dios le conteste. ¿Por qué? Porque se han pecado. No creas que, Señor, ¿y cuándo me vas a contestar? Para que ya sea feliz. No, Dios no te va a contestar nunca hasta que no seas feliz antes. ¿Me estoy explicando? O sea, no puede ser que, no, Señor, y dame el dinero, y dame el carro, y dame el marido, y que regrese mi marido, que regrese mi esposa. Y si hasta que no regrese, entonces yo voy a estar feliz. Y si no me regrese, ¿verdad? Y si tú estés pidiéndole a Dios para que tú según seas feliz, menos Dios te va a contestar. Siguiente. Apocalipsis, no es verdad. Añadir piedad. En Tito 1, esa palabra piedad es la palabra eusebia. Vida piadosa, vida verdadera, vivir a los pies del Señor. O una vida congruente. Una vida congruente. Una vida congruente es aquel que tú, mira, ¿sabes cómo se conoce a una persona que vive una vida eusebia, una vida piadosa a los pies del Señor, eusebia? Tú lo conoces al hablar. A mí me gusta hacer hablar a las personas. Yo cuando voy a tomar un café con alguien, ¿verdad? Y lo oyes hablar y habla, y tú ves que es una persona congruente. ¿Qué es congruencia? Hay personas que hablamos y no somos congruentes, y hay personas que hablamos y somos congruentes. Hay dos tipos de personas. El congruente, el que dice lo que hace y hace lo que dice. Esa es una persona congruente. Esa es una persona cristiana congruente. O sea, dicho de otra manera, no tiene contradicciones. Pero dice, oye, me dijo que está bien su esposa, está bien con su esposa, y ahorita la pasó su esposa y le hizo, y dice, caray, algo está mal. O sea, es incongruente. No, mi esposa y yo somos felices. Y lo que esté diciendo una persona, inmediatamente se va a dar cuenta porque no está llevando una vida piadosa de los pies del Señor,
es una vida congruente con el Señor. Y aquí está en Tito 1:1, este mismo texto. Pablo le escribe a Tito esta carta y le dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe, de los escogidos de Dios y el conocimiento. Ahí está, conocimiento es la verdad. Dice, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Aquí están estas tres palabras que nos dicen: el conocimiento es lo que dice, la verdad es lo que hace y la piedad es lo que se ve. Dice, hace y se ve. Eso es una persona congruente. Dice, añadir afecto fraternal. Este afecto fraternal es la palabra Filadelfia. Muchos le hemos oído. Filadelfia es una palabra griega. Esa palabra griega, Filadelfia, es también descrita como una iglesia en Apocalipsis 3:7 y significa amor a los creyentes. Filadelfia, ¿verdad? Hasta un queso hay, Filadelfia, y hay un estado en los Estados Unidos, Filadelfia, ¿verdad? Ese estado, no sé si es estado, es una ciudad, que es, bueno, lo que sea, es verdad, y es una persona afecto fraternal. Ese afecto fraternal es un afecto fraternal, o sea, es alguien que ama a los hermanos en una manera fraternal. Es como ¿verdad? Cariñosa, y sabiendo que somos hermanos. Un cariño espontáneo, pero a la vez sincero. Ese es el amor fraternal. Y eso es imposible que sea fingido. Una persona falsa que no tenga este afecto fraternal, pero inmediatamente puede ponerte una cara: ay, hermano, qué gusto me da saludarte, incluso te da un abrazo y te da un beso, y después de que se vaya, qué feo está, de veras, ni quien lo aguante. ¿Sí? Fue una hipocresía. Esas personas no tienen ese amor fraternal. Y dice también añadir amor. 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4. Este amor, el rasgo más importante del amor, o más bien la descripción más importante del amor, está expuesta en 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido. Fíjate nada más cómo empieza. No dice es gozoso. ¿Quién te dijo que el amor es gozoso? ¿Cómo es el amor? Sufrido. Es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, o sea, no es presumido. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, pero no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es el rasgo, es el amor, es esto. Si tú dices que tienes amor por un semejante, por tu esposa o por tu esposo, para empezar, tiene que ser sufrido. Y para finalizar, tienes que soportarlo. Sufrido y soportar. Regresamos a nuestro texto, 1 Pedro 1:8. Dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, no te imaginas cómo vas a crecer. Con estos 9 consejos que acabamos de ver, no te imaginas cómo va a crecer tu vida espiritual.
Si tan solo te sumerges a ellos y pones énfasis y añadir y añadir y añadir cada día más, y tengas ese, y te preocupes por tu dominio propio, y te preocupes por amar a tu prójimo y estés amándolo, y tengas ese amor fraternal, y vienes a la iglesia y no saludas a los que están contigo, ¿verdad? Y tienes cara de que todos te tienen que rendir, ¿verdad? La pleitesía, el saludo, y digas, y no salgas de aquí diciendo, fulanito ni me saludó. ¿Y por qué tú no fuiste a saludar a fulanito? ¿Qué te hizo pensar que fulanito te tenía que saludar? A lo mejor tiene tantos problemas hoy. A lo mejor le pasó un problema que tú te imaginas, que no te das cuenta, y fulanito no es el mismo que viste ayer o que viste hace 8 días. No sabemos qué le pasó. ¿Por qué queremos ver siempre al pastor sonriente? ¿De dónde sacamos eso? Y queremos ver al pastor amable siempre. Y si no me saluda, está mal, me despreció. O tu maestro, o tu esposo. Las mujeres, ¿cómo llegan? ¿Qué te pasa? Hoy no me quieres hablar. Y tú no sabes los problemas que trae tu esposo. ¿Ahora qué te hizo enojar? No le hizo enojar al hombre. Trae un problema. Y pareciera como que nosotros nos guiamos por las apariencias, cuando nosotros no somos guiados por las apariencias. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto mayor procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Pocos textos en la Biblia dicen y nos enseñan en una forma compacta qué debes hacer para no caer. Las caídas son horribles. Una caída de un cristiano es algo horrible que no te lo recomiendo, y quizá ya lo experimentaste. Una caída de un cristiano, yo enseñaba la vez pasada, no sé si aquí, yo enseñaba que ni Dios garantiza de sacarte del pecado. No hay un versículo bíblico que Dios te garantice que te va a sacar del pecado una vez que tú hayas decidido ir a pecar. No existe. Y si Dios te tiene con vida y nos tiene con vida, es por su misericordia y por su paciencia, dice la Biblia, no hemos sido consumidos. Versículo 10, no lo acabamos de leer, y el 11, con este terminamos. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, este versículo 11 dice que habrá personas que van a entrar a la presencia de Dios con reconocimiento, generosa entrada al cielo. Y habrá otras personas que entran al cielo agachados, sin ver el rostro de Dios. Dice la Biblia que algunos estarán avergonzados en la presencia de Dios y no van a querer ver a Dios de frente porque estarán avergonzados. Y otros van a entrar, ¿verdad? Yo imagino que yo, como entre si chueco o derecho, yo no sé cómo Dios me recoja el día que me recoja, ¿verdad? Si esté chueco, ¿verdad? O esté confesados mis pecados o no, no lo sé. De que soy salvo, claro que soy salvo, no pierdo la salvación. El pecado que yo cometa en este momento no me hace perder la salvación. No me hace perder la salvación. Yo no fui salvo por mis méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz, y yo soy salvo. La situación es que si yo paso en un pecado sin haberlo confesado, voy a entrar así: perdóname, Señor, perdóname. A lo mejor poniéndome a cuentas en ese momento con Él. Si ayer pequé
y no confesé mi pecado y me dormí en pecado y me muero en el sueño, llego a la presencia del Señor y voy a llegar en pecado. Voy a llegar en pecado y ahí voy a tener que ponerme a cuentas con el Señor. Pero sea que entres en pecado o sea que entres derecho, y nunca vas a entrar soberbio a la presencia del Señor. Que diga una persona, yo gané la salvación y yo nunca, esa persona no es cristiano. Yo me imagino que Pedro va a estar ahí en la puerta, dice, porque a él se le han dado las llaves del reino de los cielos. No es que esté en la puerta esperando, sino que él ya hizo la primera predicación y él inauguró la iglesia. Es lo que hizo Pedro. Y si está en el cielo está bien. Yo a mí me gustaría ver al Pedro ahí en la puerta del cielo. Y si cuando veamos a Pedro, él te va a preguntar por qué tienes que entrar al cielo. ¿Por qué tienes que entrar al cielo? Él te va a preguntar. Y lo que tú le vas a tener que decir, un cristiano le va a decir, ¿sabes qué? No por mí, sino porque uno murió en mi lugar. Uno que era limpio, santo y bueno, murió en mi lugar. Yo no merecía estar en el cielo, mas sin embargo, Dios me escogió y estoy aquí. El otro tipo de personas van a decir, ¿por qué tienes que estar aquí? Pedro les va a preguntar, ¿por qué tienes que estar aquí? Y ellos van a decir, porque me gané el cielo. A esos Dios les va a decir, apártate de mí, no te conozco. Dios va a desechar a todos esos que creen que ganaron el cielo. La salvación no está en nuestras manos. Tú eres pecador antes de conocer a Dios, y te digo una segunda noticia, sigues siendo pecador. Sigues siendo pecador. El que tú tengas a Cristo no te quitó el pecado, te limpió. Pero que sigues teniendo pecado, por supuesto que sí. Porque Jesucristo dice claramente, el que diga que no tiene pecado, le hacemos mentiroso a Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos unos pecados, unos así y otros así. Pero de que lo tienes, lo tienes. Y eso te debe de hacer vivir humillado. Como dijo David en el Salmo 51, Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre hermoso, santo, misericordioso, que dice en Lamentaciones 3, lento para la ira y grande en misericordia, que te manifiestas a nosotros cada día. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó hoy a tu vida y Dios es el que está hablándote. Es el Dios que está descendiendo del cielo a través de su Hijo, de su Espíritu Santo. Y Dios es el que te está hablando y te dice, hijo, hija, no puedes más con tu vida. Me necesitas. Necesitas de mí. Necesitas de mi poder. Necesitas de mi amor. Necesitas, como dijo Jesús, aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallarás descanso para vuestras almas. El que no cometió pecado, sino que se hizo pecado por nosotros, para salvarnos, para que tú ya no cargues el precio del pecado, que es la tristeza, el abandono, la ansiedad, el no sentirse seguro, el miedo, el afán. Son rasgos de que una persona está viviendo en pecado. No quisiera ser libre y descansar. Descansar sin tener ni una preocupación, sin preocuparte nada, dormir como un bebé y despertar confiado de que Dios tiene cuidado de tu vida. Dios te lo puede ofrecer en este momento. De hecho, Él lo está ofreciendo a ti.
que ya no pases esa tristeza más. Gracias, Dios. Quiero caminar contigo, Dios. Quiero caminar de tu mano. Dile así, de tu corazón. Quiero caminar de tu mano. Te he fallado 1, 2, 3, ya no sé cuántas veces te he fallado. Quiero pagar el precio, Dios, de venir a tus pies. Sé que va a costar trabajo, sé que va a costar dolor, pero quiero trabajar en estas recomendaciones que tú me acabas de hacer el día de hoy. Y quiero cambiar mi vida a partir de este momento. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, dile así a Dios: Señor, gracias por venir, Jesús, a mi vida. Gracias, Dios, por mandar a Jesús a morir a la cruz. Quiero que me perdones por todo este pecado, todos estos pecados que he cometido desde el momento en que nací hasta este momento que tú me estás hablando. Quiero que me perdones. Y sé que en la cruz derramaste tú tu sangre y perdonaste todos mis pecados. Ahora quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que estés en mi vida, en todas las decisiones que yo haga. Te recibo, pues, Jesús. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.